Entonces, a manera de introducción, el- típicamente bueno, ya hablamos de los ejemplos de las computadoras, nos vamos a encontrar lo que son elementos de almacenamiento y estos requieren circuitos secuenciales. ¿Qué es un circuito secuencial? Hacer un circuito que va a tener la lógica combinacional que hemos visto anteriormente con elementos de almacenamiento. ¿Y qué es un elemento de almacenamiento? Es un circuito que es capaz de guardar información binaria. Entonces, ya lo que tenemos es lógica combinacional con elemento de almacenamiento. Y vamos, lo más chiva, lo más interesante es que los elementos de almacenamiento se hacen con lógica combinacional, se hace con una combinación interesante de las compuertas. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo uno puede tomar lógica digital, lógica muy sencilla, y puede empezar a jugar con los tiempos, hagamos un ejemplito, un invento acá. Entonces, le pregunto a Jervis. Jervis, ese símbolo lógico, ¿a qué corresponde? A un NOT. ¿Este símbolo lógico a qué corresponde? Es un buffer. O sea que esto los utilizamos típicamente cuando necesitamos tener una señal. Entonces, vean, y les dejo de tarea para que vayan a la casa y hagan el experimento. Vean la locura que vamos a hacer, Adrián. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué ocurre? Vea, sí, alimentar el circuito. A que no hay nada que voy a hacer. ¿Qué intuís que voy a hacer ahí con ese par de patillas? No. ¡Pla! Se acaba el mundo si uno hace eso. Entonces, analicemos qué está ocurriendo ahí. Esto es un inversor. Entonces, ¿qué sucede si aquí hay un uno, Gabriela? Uno viaja y llega un uno acá, pero si entra un uno a la entrada de un node, ¿qué sale del otro lado? Pero si el cero viaja y llega acá y entra un cero a la entrada del node, ¿qué sale al otro lado? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un uno o un cero? Los dos. Acuérdense que estamos en binario, es uno u otro. ¿Qué dice, Gendry? Muy bien, dice Gendry que ambos en tiempo distinto. Sería impensable pensar que pasa algo como que oscila. Eso ocurre, eso se llama un oscilador lógico. La señal que da no es cuadrada, pero empieza a oscilar a lo largo del tiempo. Y esto vean de que estamos utilizando lógica combinacional, un NOT, que es lo más sencillo que podemos ver, y solo interconectarlo en manera de realimentación, esto se llama realimentación, obtuvimos un oscilador. ¿Me sigue, Josué? Bien. Interesante, ¿verdad? Ya hicimos de un circuito combinacional pasamos a algo que varía en el tiempo. Entonces, vengo y les hago la pregunta, ¿cómo hace uno para tomar un circuito de esta clase y almacenar un dato? Vea qué interesante lo que podríamos hacer, estimado José. Voy a tomar un NOT, lo conecto a otro NOT y lo realimento. ¿Qué ocurre si haces eso? Vamos a llegar a lo mismo. Entonces vamos a ver, si tenemos un uno acá, este tema viaja hasta acá, entra un uno, sale un cero, pero si sale un cero de acá, sale un uno ahí. Se mantiene estable. Esto que ustedes acaban de ver es la celda de memoria más sencilla del mundo. Forzamos un dato. Este es un circuito lógico que va a mantener un dato almacenado a la fuerza. Entonces, lo que pasa es que alguien se podrá preguntar, pero tener un uno lógico almacenado no es como tener una fuente VCC y listo, es un uno. El punto es que nosotros podríamos hacerle algo a este circuito para almacenar un ser. Si vos, por ejemplo, tenés un interruptor acá, que
esto es a manera de concepto, esto no es a manera que deben hacer esto prácticamente porque hay complicaciones, esto no se debe hacer, pero se podría hacer, pero no lo hagan. Es a nivel de concepto, no lo haga en laboratorio porque no lo haga, pero es a nivel de concepto. No, pero no es de sentirse orgullosos. Pero el punto es que si uno llega y conecta esta patilla a tierra, cierra esto, aquí estás forzando un cero. Y al forzar un cero, haces un uno acá y obtenés un cero acá. Puedes cambiar el valor que guardas. De la misma manera, si ustedes fuerzan esto a VCC, la entrada, almacenan un uno. Entonces, un circuito lógico que a punta de silicio les puede almacenar un cero, un uno a necesidad. Entonces, es parte del concepto que tenemos por ahí. Sí, José. Muy bien. Entonces, dice de circuitos secuenciales, va a obtener entradas, va a tener entradas y el estado del circuito nos genera la salida. Ese es el concepto principal. Antes era solo las entradas, nos da la salida. Ahora, las entradas y el estado del circuito, dígase lo que almacenamos en el pasado, es lo que nos da la salida. Y la salida nos va a dar el siguiente estado del circuito. Entonces, como resumen, las salidas dependen de dos cosas: entradas y estado actual. Y el estado actual es de lo que almacenamos en el pasado. Y esto es a nivel lógico lo que vamos a estar viendo en circuitos secuenciales. Vamos a tener lógica combinacional con un elemento de almacenamiento, que ya vimos el elemento de almacenamiento más sencillo, que es el de la celda creada con nodes.